A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a fenómenos que despertaron su necesidad de comprender el mundo que lo rodea. Para buscar respuestas, se desarrollaron métodos de investigación que permiten analizar la realidad desde distintas perspectivas. Uno de estos métodos es el estudio de caso, perteneciente al enfoque cualitativo, que se centra en comprender profundamente fenómenos sociales complejos dentro de un contexto natural. Tiene raíces teóricas en corrientes como el constructivismo, el interpretativismo y la teoría fundamentada, que sostienen que la realidad es construida socialmente y debe ser entendida desde la perspectiva de quienes la viven. Como por ejemplo, cómo un estudiante sordo se integra a su clase de música, cómo una docente enseña en la escuela un nuevo idioma, o las experiencias de aprendizaje en un grupo específico. Además, el estudio de casos se ha utilizado desde hace siglos en disciplinas como la sociología, antropología, historia, la psicología, la medicina y el derecho, donde se han desarrollado procedimientos rigurosos para analizar casos en profundidad. A continuación explicaré sobre las características del estudio de caso. En cuanto a los principales rasgos que lo definen, Gloria Pérez Serrano, en el año 1994, elaboró un listado con las principales características que definen a los estudios de caso. Primeramente, es particularista, ya que solamente abarca una realidad o un tema específico. Esto garantiza su eficacia para analizar situaciones únicas y concretas. Con relación a la investigación que se escogió, esta trata únicamente de la actitud lingüística de una niña bilingüe y bicultural. Después es descriptivo. Este aspecto se nota más al final de la investigación, ya que esta tiene una descripción muy detallada, exhaustiva y cualitativa de la situación o condición estudiada. Luego es heurístico. Esto significa que podrá hallar o descubrir nuevos aspectos de un tema y confirmar aquello que ya se sabe. Finalmente es inductivo, porque a través de un razonamiento inductivo se puede elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de uno o varios casos concretos. ¿Qué lo diferencia de otros métodos? El estudio de caso permite recolectar datos de manera más detallada y con mayor profundidad, los cuales no serían fáciles de obtener utilizando otros métodos de investigación. Su enfoque también lo diferencia de otros, porque se centra en la profundidad y el contexto de un caso único. Después, el tamaño de la muestra es pequeña, no necesita una muestra representativa. Una sola persona puede ser suficiente, como es el caso de María. En esta investigación participan sus padres, familiares, amigos y otros, pero el estudio solo se centra en ella. Por otro lado, la investigación cualitativa y experimental buscan generalizar los resultados a una población mayor, mientras que los estudios de casos no buscan generalizar, sino entender la complejidad de un caso en particular. Asimismo, con los resultados obtenidos en la investigación sobre María, no se puede realizar generalizaciones, ya que su caso es único, específico y particular. Por último, la flexibilidad en el estudio de caso es una de sus mayores ventajas, porque mientras avanza la investigación se puede realizar cambios en el diseño, en los métodos de recopilación de datos. Hola a todos, en esta sección hablaremos de las técnicas e instrumentos en un estudio de caso. Pero primero tenemos que saber qué son las técnicas e instrumentos de investigación. Las técnicas son pasos que se utilizan para poder obtener y analizar información con el objetivo de responder preguntas o igualmente solucionar problemas. Y los instrumentos son esas herramientas o medios por las que el investigador obtiene información relevante del caso.
Ahora sí, las técnicas que necesitamos en un estudio de casos son, primeramente, la observación, que consiste en prestar total atención al fenómeno, hecho o caso que se está estudiando. Después tenemos la entrevista. Esta se realiza con el fin de obtener información detallada y precisa sobre esas experiencias, opiniones y percepciones que tienen los participantes de un estudio de caso. Luego tenemos a la revisión de documentos. Esta implica un análisis exhaustivo de materiales escritos u otros registros que ya existen para tener información anticipada sobre el objeto estudiado. Y bueno, finalmente está el análisis de contenido, que permite estudiar y registrar datos, ya sean textuales o visuales, para lograr identificar particularidades que hay en común y así poder interpretarlos. Entonces, para poder aplicar estas técnicas se requieren ciertos instrumentos. Los instrumentos que se utilizan en un estudio de caso varían de simples a complejos. Por ejemplo, entre los simples se encuentran los cuestionarios, que permiten recopilar datos de manera estructurada y sistemática, facilitando el análisis estadístico. Y las guías de entrevista, que sirven especialmente cuando se busca información más profunda y cualitativa, explorando en detalle las opiniones, experiencias y percepciones de los involucrados. Luego están los instrumentos complejos, como las escalas de medición, pero antes de aplicarlas es fundamental identificar primero las variables que se van a medir y ya después se recopilan y analizan los datos obtenidos de esas variables. Y por último, las bases de datos, que organizan, almacenan y analizan la información de manera ordenada, facilitando el acceso y manejo de los datos recopilados. Ahora, en el ejemplo de investigación que presentamos, titulado Estudio de caso de tipo etnográfico sobre la actitud lingüística de una niña bilingüe y bicultural en desarrollo, se puede apreciar estas técnicas e instrumentos que mencioné. Por ejemplo, la autora de esta investigación utiliza entrevistas personales semiestructuradas a los padres, un cuestionario que deben llenar en parejas y 2 sesiones de observación. Y bueno, con todos estos datos recopilados realizó un análisis de contenido. Es necesario y útil utilizar todas estas técnicas e instrumentos que mencioné anteriormente con sumo cuidado de no olvidar ninguno. Y bueno, dicho esto, cerramos esta sección con una frase de Milo Dutch, uno de los pocos personajes animados que son lingüistas. Ahora veremos la metodología del estudio de caso. El procedimiento metodológico a seguir está regido esencialmente por el tipo de investigación que se lleva a cabo y su objetivo, así como por la tipología del estudio de caso que se aplica. No obstante, se señalará algunos pasos que se consideran básicos. En primer lugar está el diseño del estudio de caso. Pero ¿cómo hacemos este diseño? Para empezar, necesitamos identificar el tema o fenómeno a estudiar en general. Aquí defines el área general que te interesa investigar. Puede ser un problema social, educativo, organizacional, de salud, etc. ¿Qué hacemos? Leemos literatura o noticias relevantes y luego detectamos situaciones problemáticas en contextos reales y llegamos a preguntarnos, ¿qué me llama la atención o qué me preocupa investigar? Por ejemplo, en la tesis que encontramos, la investigadora abordó el tema actitud lingüística bilingüe y bicultural. Seguimos con la determinación de los antecedentes en el tema. Se refiere a investigar y recopilar información previa relacionada con el tema de estudio. Esto incluye estudios anteriores, teorías relevantes, contextos históricos o sociales. El objetivo es tener una base sólida sobre la cual desarrollar tu investigación. Detectamos vacíos en el conocimiento, delimitamos el problema, comprendemos mejor el contexto. En la tesis hallada, la investigadora leyó textos sobre bilingüismo familiar, biculturalismo, niños bilingües y actitudes lingüísticas. Luego debemos formular el problema o pregunta científica de investigación y argumentación. Aquí debemos plantear claramente cuál es el problema que deseamos investigar o la pregunta que guiará el estudio. Para ello se debe seleccionar el caso o casos específicos. Puede ser una persona, institución, comunidad o situación. ¿Qué hacemos? Buscamos un caso real que ilustre el problema. Verificamos que sea accesible para poder investigarlo. Retomando el ejemplo de la tesis, la selección del caso es una niña bilingüe, en el cual se estudiará la actitud lingüística de esa niña y la biculturalidad en su desarrollo. Luego se debe justificar por qué ese caso es significativo. Por ejemplo, en la tesis el estudio de casos se centra en las actitudes de la hija mayor de 8 años de un matrimonio bilingüe y bicultural hacia el uso del inglés y español en el dominio familiar. A partir de todo ello, se formulan preguntas que guiará el estudio. Por ejemplo, ¿es la niña estudiada bicultural además de bilingüe? ¿O es su actitud lingüística más positiva hacia el uso de una de las lenguas? Otro punto para desarrollar nuestro diseño de caso es la determinación del propósito final o resultado a obtener con el estudio de caso. En este punto debemos definir qué esperamos lograr con el estudio. Puede ser generar conocimiento nuevo o resolver un problema específico, o también hacer recomendaciones.
Por ejemplo, uno de los objetivos de la tesis encontrada es conocer las actitudes, ya sean positivas o negativas, que ha tenido y tiene esta niña hacia el uso de una lengua u otra y en qué tipo de contextos ocurren. Para finalizar el diseño del estudio de caso, se debe seleccionar el tipo de método, técnicas y herramientas que se usarán para recolectar y analizar los datos. Por ejemplo, en la tesis hallada, el tipo de método de estudio de caso utilizado es el estudio de caso etnográfico, pues se centrará en la cultura y el comportamiento de la niña ante las dos lenguas. Por otro lado, las técnicas utilizadas fueron la observación no participante, encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas. Y entre las herramientas utilizadas fueron cuestionarios, notas de campo y una grabadora de audio. Al tener ya finalizado el diseño del estudio de caso con el caso seleccionado, los objetivos, las herramientas, las técnicas claras, se va al siguiente paso, que es la recopilación de la información. En esta etapa comenzamos a reunir datos directamente del caso seleccionado. No se trata aún del análisis, sino de recolectar toda la información posible. ¿Qué hacemos? Pues primero visitamos el lugar del caso. La investigadora visitó la casa de la niña bilingüe para aplicar los instrumentos como las entrevistas, encuestas, hacer sus observaciones y tomar notas de campo. Una vez que tenemos ya todos los datos, pasamos al análisis de la información obtenida para interpretarlos y organizarlos. ¿Qué se hace? Pues primero clasificamos y categorizamos la información. Obviamente la información recolectada va a estar toda unida. Es como si tuviéramos millones de pelotas de diferentes tamaños y colores, las cuales tendríamos que separarlas por esas características. Esto nos permitirá identificar los patrones, relaciones o contradicciones. Luego comparamos con los antecedentes teóricos, para finalmente elaborar interpretaciones con base en la evidencia. En la tesis hallada, la investigadora categorizó su información en dos grandes grupos, actitudes lingüísticas y biculturalismo, para realizar su análisis. El último paso es la redacción del informe, en donde se comunica por escrito todo lo realizado en la investigación en un documento estructurado y coherente. Por ejemplo, la investigadora redactó una breve introducción, antecedentes, su marco teórico, los objetivos, su metodología usada, resultados, sus análisis y conclusiones. Incorporó también citas, gráficos y tablas, cuidando su ortografía, claridad y estructura de su texto final. El estudio de caso se presenta como un método cualitativo valioso para comprender fenómenos complejos en contextos reales, como es el caso del bilingüismo infantil que presentamos. A través de su enfoque etnográfico, permite una observación profunda y contextualizada del comportamiento lingüístico, lo que lo convierte en una herramienta idónea para investigar procesos subjetivos como la actitud lingüística. En este trabajo, el caso de la niña bilingüe y bicultural sirvió como ejemplo ilustrativo para reforzar los conceptos teóricos sobre el método. La investigación permitió observar cómo factores familiares, escolares y sociales influyen en su preferencia por una lengua u otra, destacando la utilidad del estudio de caso para captar dinámicas familiares, cambios de actitud y la interacción entre la lengua e identidad. Entonces, reflexionamos que, aunque el estudio de caso no busca generalizar, su riqueza descriptiva ofrece una comprensión más humana y situada del fenómeno investigado. Así, este método construye significativamente el camino de la lingüística aplicada y nos recuerda la importancia de considerar el contexto y la subjetividad al investigar.